Bienvenidos a un nuevo video para el canal, bienvenidos a Geek Time. Hoy con la opinión de una de las películas que más esperaba este año porque es de mi saga favorita de toda la vida. Como vieron en el título, estoy hablando de la nueva película de Mandalorian en Grogu. Aquí está justamente el cuadro que tengo dentro de las muchísimas cosas de Star Wars que tengo, la verdad. Pero sí, era una película que significaba mucho para mí, honestamente. El regreso a cines de Star Wars después de 7 años era algo sumamente importante. Y a pesar de que no regresa al cine con una película extraordinaria, maravillosa, con una historia que conecte todo lo que han hecho en las series, se fueron a la segura, una historia simple, pero que funciona. Así es porque, a ver, si tú no eres fan de Star Wars, puedes ir a ver esta película sin ningún tipo de inconveniente. Y creo que esa es de las cosas más positivas. Yo la fui a ver con mi novia, que mi novia no sabe un carajo de Star Wars. Y la disfruto un montón, sobre todo por Grogu, por la relación entre padre e hijo. Le gustó muchísimo. Me dijo que la había entendido, a pesar de que nunca ha visto una película de Star Wars, a pesar de que lo he intentado. Pero honestamente, creo que esa es la magia que tiene Star Wars, ¿no? Que siempre puede recibir nueva gente, por decirlo de alguna manera, y la gente se va a enganchar y se sigue enganchando con Star Wars. Y esta película tenía esa tarea, porque es que al final, si hacías una película conectada con todo, que tuvieras que ver todo lo que hay que ver de Star Wars anteriormente, iba a ser difícil conectar con un público nuevo, porque sí, Star Wars es la saga de ciencia ficción más grande en la historia del cine, y el que diga que no, miente simplemente. Pero hace 7 años que no estrenas algo en cines. Definitivamente Star Wars tiene un fandom tan gigantesco que tú miras las audiencias que ha tenido las series que han salido en Disney Plus y son audiencias increíbles. Pero para un regreso a cines necesitas hacer algo que conecte con todo el público. Porque una serie es un público más objetivo para los fans de Star Wars, para los que han seguido la saga de Star Wars. Pero una película tiene que ser para un público general por el tema de la taquilla. Así que creo que el acercamiento, el approach que decidió hacer Favreau con esta película y Filoni me funciona perfectamente. Pero ahora sí, ya teniendo este resumen de por qué creo que dividió a la gente entre los fans y los no fans, o los fans que dijeron no, es que yo esperaba conexiones, es que me pareció muy simple, me pareció que Star Wars puede dar muchísimo más. Por supuesto que Star Wars puede dar muchísimo más, eso es obvio, pero tienes que tener en consideración que hace 7 años no estrenabas una película en cines y necesitas que le vaya bien en taquilla. Necesitabas hacer algo más seguro, más general, pero que funcionara y que respirara Star Wars. Y esto lo hace, definitivamente lo hace. Ahora sí, hablando de la historia en sí, como dije, es una historia muy simple. Es como ver 3 o 4 episodios extendidos de la serie de Mandalorian en Grogu. Pero a mí eso me encanta, me funciona perfectamente. O sea, al final es una historia con muchísimo corazón. Me recordó al Star Wars de antaño, a las películas, a la primera trilogía de Star Wars, también por partes a la segunda con las negociaciones, los visuales son muy Star Wars, o sea, todo es muy Star Wars, pero la historia es una historia donde alguien que jamás ha visto un producto de Star Wars puede entrar y verla perfectamente. Aunque no hayas visto incluso la serie de Mandalorian en Grogu, la vas a disfrutar un montón, porque es una historia que se cuenta por sí sola, que no necesita de otras historias, a pesar de que viene conectada de una serie de televisión. Créanme que si tú estás pensando en ir a verla, no necesitas haber visto la serie para ver esta película y comprenderla. Honestamente, se entiende muy bien. Creo que la historia que cuentan de ir por este general se cuenta muy sencilla. Tenemos personajes, sí, obviamente hay referencias a la saga donde nosotros los fans de Star Wars vamos a reconocerlas y nos vamos a emocionar, pero no hay tanto fanservice, la verdad. No hay ningún personaje sorpresa o así. Está Zebes, que es el fucking GOAT, que ya todos sabemos esto, que ha salido en Ahsoka, salió en Mandalorian, salió en Rebels. Entonces creo que esa es como la conexión más fanservice que tenemos, aunque sí aporta bastante la historia del personaje. Pero honestamente creo que la historia con los HOTS es lo que a mí más me gustó, honestamente, porque como dije, la historia es muy simple. Mandalorian y Grogu tienen una aventura más de ir a capturar a un enemigo, a un villano prácticamente. Esa es la historia, pero en la mitad pega un pequeño giro a la historia y nos encontramos con la familia de Jabba, que es el bicho este verde para los que no han seguido las películas, y pues el linaje de esa familia, y eso a mí me gustó muchísimo. O sea, el personaje de Rota,
qué buen personaje, Dios mío. O sea, un personaje con una especie que en Star Wars jamás habíamos conectado tan a profundidad como en esta película. Aquí entró como anillo al dedo. O sea, la historia que nos cuentan con él, su conexión con Grogu, con Mando, cómo se va uniendo al escuadrón, por decirlo así, me fascinó. O sea, creo que esa parte de la película me encantó. Como dije, la historia no es perfecta y ahorita lo voy a tocar en lo negativo, pero wow, o sea, ese personaje, el de Rota, es increíble, me gustó muchísimo. Ahora, yo creo que lo mejor de esta película, para sorpresa de nadie, es Grogu, definitivamente, pero no solo porque en cada escena que salía todos decían como, wow, qué lindo, que no sé qué, y va a vender probablemente un montón de juguetes, quitando eso de por medio que siempre lo va a causar Grogu en lo que sea que salga. Acá de verdad avanza su desarrollo un montón, avanza tanto que Favreau acaba de revelar que en sus planes estaba mostrarlo en un Future Flash Future, por decirlo de alguna manera, de adulto, que al final no lo hicieron, por X o Y motivo, pues no se terminó efectuando, pero lo que vemos de Grogu y cómo avanzó su desarrollo, su independencia, su cariño hacia Mando en esta película es increíble. O sea, hay un segmento dentro de la película que es ya tirando más al tercer acto, donde es Grogu cuidando a Mandalorian, que Mandalorian después, cuando se logra recuperar, le tira una frase hermosa, que es el viejo cuida al joven y luego el joven cuida al viejo, el camino así es. Preciosa, casi lloro en el cine en esa parte, la verdad. Pero es una sección como de 15-20 minutos donde solo vemos a Grogu solo, sin diálogo alguno en la película, cuidando a Mandalorian. Eso es todo lo que vemos durante ese segmento de la película, que como dije son 20-25 minutos. Es increíble lo que se logra con este personaje. O sea, y se logra tantísimo con este personaje que si a mí me hubieran dado una película entera sin diálogo de Grogu cuidando a Mandalorian, me lo hubiera chutado, pero con muchísimo gusto, porque esa yo creo que es la mejor parte de la película. O sea, ver cómo cuida a su papá, el cariño que le tiene, cómo han avanzado sus poderes también, pero sobre todo el desarrollo personal que tiene Grogu dentro de esta película, me encanta. Me pone un poco triste que ya sabemos que va a ser muy difícil ver en qué terminó el personaje. Favreau y Filoni han confesado que se han partido la cabeza pensando en cómo acomodarlo en el canon a él, porque para que sea adulto falta muchísimo. Y pues obviamente la gente dice, ¿qué habrá pasado con este personaje? Porque nosotros ya sabemos lo que va a pasar en el futuro, y pues Grogu no estaba, ¿no? Entonces algo habrá pasado. Entonces, a ver, un poco complicado también cómo lo vayan a acomodar en el canon al personaje, pero esa sección de esta película es increíble, y les juro que si ustedes no la han visto o si ya la vieron no me van a dejar mentir, es de lo que más se disfruta en esta película. Ahora, ya yendo a apartados más técnicos de la misma, la película también destaca muchísimo, honestamente, el soundtrack. Si ya el soundtrack de Mandalorian era genial, aquí lo modifican un poquito. El soundtrack de Rota y de los Hot está increíble. Las escenas de acción, Mando es aura literalmente cada vez que salía peleando. Ya como lo hemos visto en las series, con sus movimientos característicos, su lanzallamas, su gancho, su pistola. Ya no tiene el Darksaber, ¿no? Eso sí, ya no lo va a tener jamás. Ya no lo podemos ir olvidando, que fue muy épico. Pero definitivamente las escenas de acción son otra cosa que destaca muchísimo, no solo en este producto, sino en general en la serie. Era algo que destacaba un montón y honestamente me fascinó. O sea, creo que las escenas de acción es algo que destaca muchísimo dentro de la película. Y está genial, honestamente. Ahora, como dije, la historia no es maravillosa, no es gigantesca, no conecta con este proyecto, con el otro, para nada. Es una historia muy local, muy simple, fácil de digerir. Pero es verdad que si quieres verlo como algo negativo, si tú esperabas una conexión gigantesca con el universo de Star Wars, que aportara algo que a futuro tuviera peso, no lo vas a tener. Definitivamente no lo vas a obtener en esta película. Es una película donde nos cuentan una historia individual de Mandalorian y Grogu, porque para que lleguen a afectar al punto de mostrarnos algo mucho más grande, creo que todavía le falta a los personajes. Pero sí, esto puede ser tomado como algo negativo. La historia es muy predecible, no arriesga en ningún momento. Creo que la película, como dije, se tiró por un camino muy seguro. Tal vez sí me hubiera gustado que corrieran un poquito más de riesgo, porque sí, no te va a cambiar nada. Si tú eres fan de Star Wars, por ejemplo, y no la ves, probablemente cuando veas lo siguiente que pasa en Star Wars, no te va a afectar en nada el no haberla visto, porque como dije, no aporta realmente nada al universo de Star Wars. Es una historia para que la gente conozca a Mando y a Grogu, entren en el universo, y si quieren seguir viendo Star Wars, pues que vayan a Disney Plus y vean todo lo que ha salido de Star Wars. Pero en sí no aporta nada nuevo. Y obviamente esto es negativo, ¿no? Porque al final
un nuevo producto de Star Wars se puede sentir o llegar a sentir desaprovechado cuando no aporta mayor cosa, porque es verdad, no aporta mayor cosa, realmente no es algo que la película se destaque por aportar muchísimo al lore. Definitivamente es una película que respira Star Wars, pero sí, es un guión predecible, simple, que si no la ves pues no te va a cambiar nada del lore, y esto obviamente se siente negativo, pero es que honestamente pensando en otros aspectos negativos de la película, no encuentro. Es una historia muy divertida de ver, muy entretenida, con una acción muy buena, que respira Star Wars y que sí, daba para mucho más, pero está muy bien. Así que mi calificación final para Mandalorian and Grogu es un 7.8 de 10. Definitivamente es una película que si tú eres fan de Star Wars la vas a disfrutar un montón, pero como dije, si no la has visto y quieres que te dé un consejo, no esperes que te aporte muchísimo al lore de Star Wars, porque simplemente no lo va a hacer. Así que si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los futuros videos del canal, y recuerda que si te gustan las miniaturas de mi canal y necesitas ayuda con las tuyas, te dejo por aquí el Instagram de mi miniaturista, que seguro que si le mandas un DM estará muy feliz de ayudarte. Así que muchísimas gracias por ver y nos vemos en la próxima.